Hola, buenos días. Yo soy la doctora Claudia Selene Padilla Estrada, soy médica psiquiatra. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de un estudio que nosotros hicimos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre durante la pasada pandemia de COVID-19. Eh, Obviamente observamos pues muchísimas alteraciones durante este suceso y durante esta situación de emergencia pues a nivel mundial. Y bueno, uno de los enfoques específicamente psicológicos o de salud mental, pues fue el impacto en la calidad de sueño en el personal de salud. Me gustaría comenzar recordando la respuesta fisiológica al estrés que sucede en todos los seres humanos. Dentro de nuestros mecanismos adaptativos tenemos pues diferentes respuestas ante una situación que pudiera considerarse amenazante o estresante. Dentro de este tipo de respuestas, pues hay de dos tipos, una aguda y una crónica. Está bien descrito a través de diferentes pues, publicaciones o diferentes estudios que hay varias áreas cerebrales involucradas en esta respuesta fisiológica al estrés y principalmente pues todo el sistema hormonal es de los principales mediadores. Dentro de los que identificamos como los más importantes se encuentra el cortisol y dentro de las áreas pues está el hipotálamo y la amígdala, ¿no? Se envían, se generan pues de alguna manera circuitos neuroquímicos que van a tener un impacto directo en el comportamiento, en la conducta y pues en todas las funciones cognitivas del ser humano durante estos episodios de estrés. Algo que nosotros, bueno, que también se nos hizo importante en ese momento investigar fueron pues todos los efectos que tenían estas respuestas fisiológicas normales en los trabajadores de salud, específicamente hablando de la pandemia. ¿No? Haciendo una revisión bibliográfica y haciendo una revisión de todo lo ya estudiado, pues bueno, se ha descrito en diferentes estudios que la exposición constante a situaciones estresantes va a llevar a problemas serios de salud. Estos problemas de salud específicamente psicológica y mental van a tener una afectación en la atención, en el funcionamiento cognitivo y en la toma de decisiones clínicas del personal de salud, lo cual se va a ver reflejado en un aumento de la ocurrencia de errores e incidentes médicos y en última instancia, pues poner en riesgo al paciente o a las personas que están siendo atendidas por este tipo de personas, ¿no? Aunado a todo lo anterior, se ha descrito también que los pensamientos de resignación también van agravando la escasez del personal de salud, lo cual pues nos impide brindar una atención de calidad a la situación de emergencia que esté sucediendo. ¿Cuál fue el impacto psicológico de la pandemia de COVID-19 que nosotros observamos? En ese momento, cuando la situación estaba ocurriendo, no había estudios claros ni estudios serios que pudieran determinarlo. Sin embargo, bueno, pues ya se observaban cierta sintomatología relevante, como principalmente en la parte aguda, pues temas de ansiedad, síntomas depresivos, el síndrome de fatiga por compasión, sentimientos importantes de soledad y desesperanza. Y algo que nos llamó mucho la atención y que, bueno, que ya sabemos que de entrada está afectado en la mayoría del personal de salud, era la afectación directa en la calidad de sueño. ¿Por qué nos pareció importante estudiar específicamente la mala calidad de sueño? Porque pues tiene un impacto directo en cuanto a la regulación emocional y por lo tanto en el desempeño de las diversas tareas que se tienen que desempeñar, que se tienen que desarrollar en una actividad tan importante como la atención médica.
Sabemos con diferentes estudios y con diferentes publicaciones que la prevalencia de mala calidad de sueño a nivel mundial en trabajadores de la salud en una situación normal es de hasta 50%, ¿no? Esto se ha descrito que es consecuencia a horarios extensos y a una demanda laboral y académica pues importante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a esto se agrega una situación de emergencia sanitaria como fue la pandemia de COVID-19? Haciendo la revisión bibliográfica, pues encontramos que a nivel mundial hay una prevalencia de mala calidad de sueño del 75 al 80%. Es importante determinar que, pues bueno, que los conceptos de la mala calidad de sueño van a ir variando, las clasificaciones se han ido modificando desde insomnio hasta simplemente describir una sensación de sueño no reparador o un sueño de mala calidad. Por eso mismo nosotros decidimos utilizar una herramienta que ya está validada a nivel mundial y que bueno, que hay igual traducciones que podíamos adaptar a nuestra población para nosotros tener una medida objetiva de algo que pudiera ser tan subjetivo como el percibir que dormimos bien o mal, ¿no? En ese sentido, pues bueno, elegimos la escala de Pittsburgh, que es una escala justamente para describir la calidad de sueño y la aplicamos en una encuesta virtual durante la pandemia a el personal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Dentro de la muestra que nosotros hicimos, bueno, este fue un trabajo descriptivo que como les mencionaba, se realizó durante la emergencia sanitaria y encontramos dentro de nuestros participantes, pues bueno, fue una encuesta abierta que se mandó de manera virtual a todo el personal de salud que estaba en ese momento como primera fila de la batalla contra esta enfermedad. Y bueno, de los participantes encontramos diferentes campos de acción médico, ¿no? La mayoría fueron residentes de diferentes especialidades, como podemos ver aquí. Eran desde quirúrgicas, bueno, quirúrgica, cirugía, urología, bueno, generalmente fueron especialidades de tercer nivel o subespecialidades hasta hasta especialidades médicas. 60% fueron residentes, 23% de los participantes de la encuesta fueron médicos adscritos, 13% personal de enfermería, 3% personal administrativo y 1% algún otro tipo de personal de apoyo, ¿no? Pero bueno, nuestra encuesta fue relevante en cuanto a la atención directa del paciente porque pues más del 80% fueron personal que estaba en área COVID directamente. La escala, para no hacerlo muy extenso, la escala de Pittsburgh, que fue la que utilizamos, abarca diferentes áreas con respecto, bueno, para hacer el análisis de la calidad de sueño. Dentro de estas se encuentra, y dentro de las más relevantes, era describir las alteraciones que los participantes percibían con respecto a su sueño. Ajá. Dentro de estas se consideraban la dificultad para conciliarlo, los despertares nocturnos, las interrupciones que se pueden presentar a lo largo de la noche, como levantarse para ir al baño. De ahí pues nos íbamos como a sensaciones un poco más somáticas o preocupaciones físicas, alteraciones que tenían que ver con algo más físico, que era la toser o roncar, sensaciones como sentir frío, sentir demasiado calor, la presencia de pesadillas o malos sueños,
la percepción de sufrir dolor o alguna otra alteración. Dentro de esto nos llamó mucho la atención y como podemos ver aquí está pues lo que encontramos, las alteraciones que se encontraron en cada grupo de participantes. Y pues bueno, como vemos de los más afectados, pues sí están los residentes, que están el color coincide de acá, el oscuro, bueno, el azul más oscuro es residentes, luego le siguen adscritos y luego enfermería. Entonces, si se fijan, igual los residentes pues fueron de los más afectados en cuanto a la conciliación y al número de despertares. Sin embargo, las preocupaciones somáticas se presentaron mucho más, o bueno, las percepciones somáticas se presentaron mucho más frecuentes en los médicos adscritos y en personal de enfermería. Con respecto al tiempo de latencia de sueño, se dividió igual por fracciones de 15 minutos. Bueno, los primeros se tardaban en dormir menos de 15 minutos, de 15 a 30 minutos, de 30 a 60 y más de 60. La distribución pues fue muy homogénea. Tuvimos una prevalencia de 31% de los participantes que se tardaron en dormir de 30 a 60 minutos. Y fue curioso que no estuvo significativamente aumentada la latencia del sueño a más de 60 minutos. Otro de los aspectos que abarca también la escala de Pittsburgh, pues bueno, fue el uso de medicación hipnótica. Este resultado también nos llamó la atención porque de lo reportado por los participantes, únicamente el 36% utilizaron medicación hipnótica 1 o 2 veces a la semana, siendo la menor parte el que hacía uso frecuente de estos medicamentos, que fueron más de 3 veces a la semana. Con respecto a la falta de motivaciones en actividades, bueno, 32% de los participantes identificaron algo de problema en la motivación al día siguiente, o sea, después durante las mañanas y mientras realizaban sus actividades. En cuanto a la percepción de calidad de sueño, se calificó como bastante buena, muy mala o bastante mala. Y esto también pues fue algo muy significativo. El 50% de los participantes describieron la calidad de sueño como muy mala y 12% bastante mala. Esto quiere decir que 62% del total de los participantes identificaron que tenían un sueño de baja calidad o de mala calidad. Con respecto a la somnolencia, también fue relevante lo encontrado, ¿no? Más del 50% presentaron somnolencia diurna durante, bueno, más de 1 vez a la semana, ¿no? De la misma manera quisimos correlacionar, y bueno, esto lo hicimos con la intención de abrir la posibilidad de futuras investigaciones. Aplicamos una escala de estrés percibido, la PSS-10, para hacer correlaciones con respecto a la mala calidad de sueño y el estrés percibido en el personal de salud que estaba en ese momento atendiendo a los pacientes COVID. Aquí les presenté la tabla. Estas son las preguntas que incluye esta tabla y básicamente se enfocan en el último mes, lo que era muy útil para nosotros en ese momento porque lo que queríamos observar pues era un corte transversal de lo que estaba sucediendo en el personal de salud. Básicamente esta escala de lo que habla, bueno, hace preguntas con referencia a la percepción de sentirse nervioso o estresado, a la capacidad de afrontamiento y a la capacidad de resiliencia ante esta emergencia sanitaria que estaba ocurriendo en ese momento. Ya haciendo el análisis estadístico, pues bueno, hicimos asociaciones con respecto a las
a las variables demográficas que encontramos. Las principales pues fueron el sexo de los participantes, el estado civil, la categoría que ya se las mencioné, si eran residentes, si eran médicos adscritos. Se asoció también, se hizo una correlación con respecto a lo encontrado en los ítems de la escala de Pittsburgh que tienen que ver con la calidad de sueño, la latencia, la duración, la eficiencia, las perturbaciones del sueño, la medicación hipnótica y la disfunción diurna, con la escala de estrés, del estrés percibido. Y pues bueno, básicamente se encontró una correlación en casi todos, una correlación estadísticamente significativa, como podemos ver aquí, en casi todos los aspectos que abarca la escala de Pittsburgh, excepto en la medicación hipnótica. Esta correlación, pues bueno, fue significativa con respecto al distrés percibido y al afrontamiento del personal. Estas también son las variables, la correlación que se calculó entre las variables demográficas y las variables con los trastornos del sueño. Entonces, como vemos, pues bueno, sí hubo una correlación significativa. Ahorita, un poquito más adelante, lo voy a especificar. Dentro de lo encontrado y dentro de lo relevante de este estudio fue que se encontró una mayor prevalencia de mala calidad de sueño en el sexo femenino, lo cual está justificado en bibliografía anterior y ya está descrito. En general, la mala calidad de sueño se presenta mucho más en el sexo femenino y esto, pues bueno, ya también se ha encontrado incluso en situaciones de emergencia sanitaria. El promedio de rango de horas trabajados en este estudio, bueno, en el que encontramos nosotros fue de 5 a 12.5 horas en promedio de horas trabajadas y de horas que el personal permaneció en área COVID. Esto, pues bueno, no lo pudimos corroborar con bibliografía previa porque no hay un registro como tal de horas, pero bueno, fue algo relevante para saber cuánto tiempo más o menos permanecía nuestro personal, el personal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en áreas COVID. Con respecto al promedio de horas dormidas, se encontró que los participantes registraron un promedio de 8 horas y con respecto a la escala de estrés, pues bueno, se encontraron mediciones elevadas de estrés percibido y, como ya les había mencionado, asociaciones fuertes entre el estrés que sufrieron el personal de salud en ese momento y la calidad de sueño. En conclusión, lo que encontramos fue que sí, efectivamente se encontraron alteraciones del sueño en el personal de salud a cargo de los a cargo de la emergencia sanitaria en el 20 de noviembre. Entre 1 y más de 3 veces por semana, los participantes presentaron alteraciones del sueño en un porcentaje de 70.2%, lo cual pues lo hace significativamente importante. Dentro de las afectaciones, específicamente en los médicos residentes, que fueron los que más presentaron este tipo de disfunción en cuanto al sueño, pues fueron disminución en las horas de sueño, disminución en la capacidad aumento en la capacidad, disminución en la capacidad de conciliar el sueño durante la primera hora, y algo que nos llamó mucho la atención que encontramos fue un aumento significativo en los síntomas somáticos. La preocupación específicamente con respecto a los síntomas respiratorios, pues bueno, nos pareció un hallazgo curioso, ¿no? Si bien no habla
tal cual de algo, de una situación de gravedad, pues bueno, fue curioso que la mayoría de las preocupaciones que se presentaron en el dormir, pues tuvieran que ver con toda la sintomatología propia de la enfermedad. Otro hallazgo fue que el 90% de los sujetos consideró mala calidad de sueño y 12.9%, como ya lo vimos, bastante mala, lo cual, pues bueno, coincide con la bibliografía descrita. Una de las áreas más afectadas durante la atención de una emergencia sanitaria en el personal médico, pues es el poder dormir bien. Y pues bueno, sabemos que puede ser secundario a todos los efectos fisiopatológicos propios del estrés, propios de la regulación del cortisol, pero también pudiera ocasionar a largo plazo, pues bueno, cambios epigenéticos y cambios a nivel neuropsiquiátrico que pudieran tener repercusiones pues mucho más importantes a largo plazo. Como conclusión, pues bueno, hubo significación estadística para la conciliación del sueño durante la primera hora, lo que les decía, presencia de tos, sensación de frío, calor o dolor, mayor estrés por imprevistos, sensación de nerviosismo, pesimismo ante la realidad e impotencia por hechos ajenos a la responsabilidad del personal, según el instrumento que nosotros aplicamos. Y pues bueno, ¿qué hacer o qué fue lo que nosotros hicimos con estos hallazgos? Como les decía, este estudio pues se llevó a cabo durante la pandemia y pues bueno, fue impactante poder comprobar o poder poner en un estudio objetivo solo una de las tantas alteraciones psiquiátricas que hubo en el personal de salud, que muchas veces pues es poco visto o es descuidado dentro de este tipo de desastres o dentro de este tipo de emergencias sanitarias. Nosotros personalmente en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre hicimos programas de intervención en crisis al personal de salud, realizamos, pues, como les decía, este tipo de encuestas y abrimos una línea de emergencia donde todo el personal podía solicitar valoración de manera virtual, tanto para, pues bueno, cualquier aspecto psicológico, y dentro de ellas, de las más prevalentes, fue el no poder dormir o el tener una sensación de un mal dormir. Se atendió a los pacientes, se atendía de primera instancia con un contacto psicológico y si esa valoración lo requería, pues bueno, se pasaba, se hacía la referencia a una valoración psiquiátrica. Dentro de este programa, pues bueno, participamos todos los residentes de psiquiatría en su momento, médicos adscritos, el personal de psicología también estábamos involucrados, acudíamos a las áreas a dar un poco de contención, se realizó también lo que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Este apoyo psicológico con animales y pues bueno, los trabajadores tuvieron como un espacio en el cual, o tuvimos un espacio en el cual pudiéramos recibir atención ante pues ante esta situación de emergencia mundial. Con esto, pues, termino mi plática. Me pareció relevante hacerles de su conocimiento que hubieron estudios de este tipo, que hubo preocupación importante por el personal de salud que estuvo en primera fila y pues bueno, que se desarrollaron estrategias también para poder reducir el impacto a largo plazo que tuvo esta emergencia sanitaria para todos para la mayoría de los centros de salud que atendieron a personas con esta enfermedad. Con esto termino.
Agradezco su atención, dejo mi correo para cualquier duda y pues muchas gracias por la invitación.